Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, Adolfo Prego, bienvenido. Es la primera vez que nos vemos, aunque nos hemos conocido. Creo que hemos hablado por micrófono algunas veces, pero es la primera vez que personalmente nos vemos. Y había un consenso tal que probablemente le ruborizaría a usted los elogios que se han vertido sobre su capacidad, etcétera, etcétera. Ahora está en el ámbito privado de la abogacía, pero durante muchos años es magistrado del Tribunal Supremo y además ha sido siempre un referente de la media docena de referentes que en el ámbito de lo penal hay, y que los jueces, que son unas ganaderías complicadísimas de lidiar, pues ellos saben cuáles son los importantes, los menos importantes y los que están ahí, porque tiene que haber de todo en esta vida. Hoy vamos a lo que probablemente es la sesión primera, que si quiere nos puede decir qué le pareció lo de ayer y cómo cree que se va a desarrollar. Usted conoce perfectamente el Supremo. El Supremo, como todo ámbito judicial, es para el común de los mortales casi incognoscible. Es decir, los jueces son muy raros, los fiscales son muy raros, son humanos, parecen humanos, se reproducen como nosotros y por tanto deben de ser humanos. Algunos tienen los vicios de todos los humanos, véase la ministra de Justicia, su entrañable y tal, pero en general el ser humano no entiende el funcionamiento de la justicia, le gusta que funcione. O sea, el ser humano, sobre todo además la cultura popular española, que es católica, nadie es más que nadie, tiene un gran amor a la justicia, pero no siempre cree que la justicia coincide con los jueces. Sin embargo, cuando se llega a un asunto de esta, bueno, el más grave que puede haber, que es un golpe de Estado, claro, estamos además ante un juzgado civil. Recordemos que el anterior fue un juicio militar que luego el Supremo remató con la sentencia de Armada, porque además el gobierno, con buen criterio, el gobierno de Calvo Sotelo, que tuvo un comportamiento ejemplar, quiso que fuera así. La petición de que la sentencia de Armada fuera 30 años, igual que Milán y que Tejero, que esto es un hecho importante. Bien, pero ahora estamos ante un tribunal civil, digamos, donde está la crema, digamos, en el ámbito penal, de jueces y de fiscales en el Supremo. ¿Cómo se va a desarrollar esto? ¿Cómo prevé usted, por lo que se vio ayer, y conoce a los fiscales, cómo cree que va a pasar a partir de hoy? Bueno, yo, aunque parezca un tópico decirlo y parece que es que quiero escurrir la respuesta, y no es así, es decir, se va a desarrollar con absoluta normalidad por parte del tribunal. Ahora, esta gente está acostumbrada a esto y a otras cosas mucho más, no más graves desde el punto de vista de la perspectiva del ciudadano común, pero sí procesos muchísimo más difíciles. Los procesos y los recursos de ETA, por ejemplo, de terrorismo, tienen otra tensión y otro peligro y otro riesgo. Esto es bastante normal. Quiere decir que son delitos complejos, es un proceso muy largo, muy extenso, pero están preparados para esto y para mucho más. Están absolutamente tranquilos. La gente cree que están nerviosos. No están absolutamente nada nerviosos. Tienen todos los recursos, todos los mecanismos, todas las teclas a su disposición que ofrece el ordenamiento jurídico para resolver y enfrentarse a cualquier incidente, a cualquier problema que se quiera plantear en la sala. Y se desarrollará de un modo normal. Supongo que habrá intentos de producir momentos de tensión, no digo algarada, pero en fin, sí, hay momentos de protestas, de ruido. Eso lo resuelve el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena. Es un señor con mucha sangre fría, mucha tranquilidad y con un conocimiento del derecho profundísimo. Es decir, está en una posición de superioridad respecto a todo aquel que le quiera provocar. El Tribunal Supremo no se deja provocar, ni se va a dejar provocar, y desde luego va a tomar decisiones correctas. La gente lo va a poder presenciar en televisión, cosa que, por cierto, ha sido una idea verdaderamente excelente por parte del presidente, porque quisieron meter 5 observadores previamente elegidos, claro, de carácter internacional, y dijo, no, 5 son pocos, todos, y 10 también, todos, y 1000 también, el mundo entero. Sí, señor. Todo el que quiera verlo, que lo pueda ver. Y no eligiendo trozos o fragmentos de la vista, sino de manera continua, en directo, como se dice ahora, en tiempo real, ¿no? Y me pareció una idea excelente, porque es que no hay nada que ocultar, no hay nada que disimular, no hay nada que tergiversar, no hay nada que disfrazar.
y por lo tanto están absolutamente tranquilos. Solo dos cuestiones y ya paso la palabra porque seguro que le quieren preguntar. Aquí ha habido dos momentos especialmente delicados. El caso de la instrucción del caso por el juez Llarena, que ha sufrido unas presiones absolutamente atroces en lo personal, en lo familiar, y luego traicionado por el gobierno de España. Yo pienso, no lo sé, porque ya digo que no entiendo a los jueces, sé que son humanos, son ustedes bastante humanos, pero distintos, ¿verdad? No sé, pues es como los de Valencia, que son distintos de Teruel, o sea, y no digamos los de Zanzíbar. Humanos, ¿verdad? Pero en Teruel y Zanzíbar no suelen coincidir mucho. Pero a mí me parece que el momento en que el Ministerio de Justicia apuñala al juez instructor, mientras le están haciendo todo tipo de vejaciones a él, a su mujer, a su hijo, cercándole la casa, si algo quedaba, digamos, en la Fiscalía, que al fin y al cabo es el Ministerio Público y lleva el peso de la acusación. Sí. Está la acusación particular, pero al final, imagino, la acusación popular, perdón, lo que van a atender más los 7 jueces es a la Fiscalía, que ha llegado con un criterio común. Es en parte el calvario del juez instructor. Es decir, que esto, en lugar de favorecer a los juzgados, a los justiciables, a los que están en el banquillo, más bien les perjudica, incluido lo de ayer, que empezó un tío que, como se llama Van der Eyden, pues debe ser que en Barcelona, como todo lo que viene de fuera, como son tan... Sí, pero les debe parecer interesante. Empezó diciendo que era una cosa técnica y luego que esto era Uganda. Claro, las dos cosas, eso, imagino que a Marchena le escaparía una sonrisa. Pero ¿usted no cree que en este verano, cuando hubo diversos movimientos del gobierno, primero abandonar a Llarena, luego sacar a Forn, o tratar de sacar a Ford, que es uno de los acusados, y otras operaciones que en el fondo iban a lo mismo, traer la nueva fiscal general del Estado con una hoja de servicios, PROSOE en Andalucía, no precisamente, digamos, brillante, que esto lo que ha hecho es reforzar la situación, o digamos, psicológicamente, la entereza, casi diríamos la unanimidad, o por lo menos digamos el bloque de jueces y de fiscales? Yo creo que sí. Entre las rarezas que tienen los jueces, y insisto que no estoy con esto haciéndole la pelota a mis antiguos compañeros, a mi antiguo tribunal, entre las rarezas que tienen es que no se alteran, es decir, no se alteran porque están entrenados para no alterarse. En el caso del señor Llarena, alguna vez hablando con él y tal, no le ha afectado en lo más mínimo, a él personalmente. A quien sí le afecta es a la familia. Claro. Eso también lo pasé yo, en fin, lo padecí yo en su día, en otros momentos. Las mujeres, las esposas, los hijos, los familiares, lo pasan mal. A él no le afecta lo más mínimo, ni tiene miedo, ni le humilla, le resulta desagradable, sencillamente, pero no por lo que le afecta a él, sino desagradable por la pasividad de otros órganos del Estado cuya misión institucional está en evitar que estos espectáculos se den y que no se dan ni en Francia, ni en Alemania, ni en ningún otro país. Es decir, lo que es lamentable es que se permita que ocurra. Ahora, una vez ocurrido, a él podríamos decir, por emplear una expresión vulgar, le entra por un oído y sale por el otro. Es decir, le trae absolutamente al fresco. No se ha movido y además cuando lo comenta con una sonrisa. Es decir, me parece imposible que estas cosas ocurran. No tiene miedo ninguno y por lo tanto refuerza la posición del tribunal. Sí, bueno, con el refuerzo que ya tenía con anterioridad. Las insolencias, los retos, las chulerías, por decir, ante un tribunal, cuando se trata del Tribunal Supremo, no sirven absolutamente para nada. Por eso me sorprende que haya gente que quiera utilizar esa vía pensando que va a conseguir algo. A lo mejor no quieren conseguir nada, lo que quieren conseguir es un momento de tensión que se retransmite al mundo entero. Afortunadamente se va a retransmitir y se va a ver que es uno de los tribunales, uno de los valores democráticos de una justicia objetiva, imparcial e independiente de Europa. Es decir, y esto es así, y no lo digo porque sea español y me sienta orgulloso de mi país, que también, sino porque es que objetivamente esto es así. A ver, preguntas. Sí. Germán... Hace un par de días Rodríguez Arribas, el juez emérito, escribió una tercera en ABC donde hablaba de todo esto y hablaba también de que normalmente el que va a intentar
normalmente va porque piensa que va desde una posición perdedora, ¿no? O sea, Ya. que psicológicamente se plantea. Por eso, quiero decir, toda esta retórica política de ayer, donde hubo, quizás sorprendió, a muchos sorprendió que directamente fueran a hacer la soflama esta, que tampoco, quiero decir, que puede ser puede servirles a los abogados para una campaña electoral, pero que les sirve muy poco a los defendidos, que sorprendió a mucha gente. Pero no hay forma abundando un poquito en lo que decía Federico, de ponerle coto a esto, de todas formas, porque esta permanente desacreditación del juez por parte de los abogados. Los abogados, un abogado ayer le decía, no tienen ustedes que salvar a la patria, no sé cuánto. El mismo. Los propios lacitos. El lacito amarillo es un insulto a la justicia española. Así surgió. Es decir, es el trato injusto que la justicia española les está dando como perseguidos políticos a ellos. Sí. Quiero decir, el propio hecho de que esté el lacito en algunos casos dentro de la sala y tal, ¿hasta qué punto se pueden tolerar las cosas o hasta qué punto no se debe? A ver, se pueden tolerar hasta el punto en que no tolerarlas es más perjudicial para el tribunal que tolerarlas. No se va a permitir, creo yo, que se lleven lacitos en las togas, porque las togas forman parte del uniforme procesal, como no se admitiría, por decir un ejemplo, en Alemania, que fuese un abogado vestido de domador de fieras, es decir, no se permitiría. Si fuera un fiscal, pero en cuanto al público, pues si quiere poner un lazo amarillo, como si se quiere poner un tirabuzones, es que les es igual. Al tribunal es que no le importa lo más mínimo. El tribunal está pendiente del derecho, exclusivamente del derecho. Y entonces hay cosas que se pueden prohibir, hay cosas que, por ejemplo, la lengua catalana. Es decir, la ley española establece como lengua oficial del Estado el castellano o español, pero dentro de la comunidad autónoma que tenga lengua propia, pues se permite la utilización de la lengua propia. Una vez que se utiliza esa lengua propia, pero salen los documentos de ese territorio hacia Madrid, tienen que venir traducidos. Bueno. Yo muchas veces, estando en el Tribunal Supremo, he ordenado la devolución de los autos, concretamente a Cataluña, para que tradujeran documentos que estaban en catalán, que ellos sabían que tenían que traducir, que no querían traducir, para que la Sala Segunda, ya cansado, acabara tragando, y yo no lo permitía, lo devolvía entero, y eso atrasaba a lo mejor el proceso medio año. Pero esto de la lengua, por ejemplo, pueden hablar, se debe hablar ahí en castellano, pero los letrados desde luego, y las partes pueden decir, bueno, es que yo el castellano lo manejo peor que el catalán, y como el catalán me expreso mejor, no hay problema que haya un traductor que será, no es con casquitos, porque lo que se quiere es que lo que diga en catalán y lo que se traduzca por el traductor sea oído por el mundo entero. Eso está bien pensado. Claro, para que no haya ninguna reticencia acerca de si le han malinterpretado. Yo no he dicho eso, sí. Claro, exacto. Y entonces podrán hablar en catalán, saben hablar castellano a la perfección. Mejor que catalán, pero basta que o igual de mal. Pero basta con que digan, mire, yo es que me expreso mejor y más libremente en catalán, pues expreses en catalán. Hay alguna sentencia del Tribunal Europeo diciendo que cuando hay posibilidad de utilizar varios idiomas y uno de ellos le es más fácil, es más familiar, le es más próximo para un declarante, pues que se debe optar por este. Pues suficiente, que hable así. Va a durar más el proceso, será más pesado porque habrá que traducir, el traductor tendrá que pasarlo a la lengua española. Es decir, las preguntas se harán en castellano, en español, pero naturalmente el que lo oye lo entiende perfectamente, pero dirá que lo entiende mal, entonces habrá que traducirlo. Será una especie de paripé, pero para lo que sirve todo eso es para demostrar que el Tribunal Supremo Español es impecable. Es decir, que no va a utilizar ninguno, y eso que las normas, la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a utilizar castellano. Bueno, pues se hace una excepción precisamente en pro y al servicio de los derechos del ciudadano. ¿Cómo está, magistrado? Buenos días. Buenos días. Una de las intenciones notorias de los abogados de la defensa es también, yo creo que es la de convertir las ulteriores demandas al Tribunal de Estrasburgo en una suerte de fantasma que recorra un poco todo el juicio, ¿no? Vulneración de derechos políticos, juez predeterminado por la ley, etcétera, etcétera. Yo le quiero preguntar, no tanto si está justificado o no ese temor, como si nos puede ayudar a precisar un poco hasta dónde puede llegar el Tribunal de Estrasburgo en su revisión. Es decir, si es verdad eso de que si condenamos por rebelión nos van a tirar por las orejas, puede o no revisar la calificación jurídica. Y luego
también una valoración de la autoridad moral de Estrasburgo. La autoridad como tal no la cuestiono una vez que está el Convenio de Roma incorporado a nuestra legislación, pero bueno, quieras que no, son cámaras que están formadas por magistrados que designan gobiernos de Bielorrusia, países como... Sí, célebres, sí. A ver, pero la primera cuestión es importante. Sí. Es decir, ¿realmente es revocable una sentencia? Porque ha dado la impresión, antes usted ha hablado precisamente de, digamos, el espectáculo garantista, por así decirlo, que en el caso de la lengua, a mi juicio, es excesivo. Pero bueno, esto es opinable. Entiendo el argumento de los jueces. ¿No es precisamente por miedo a Estrasburgo? Es que hay sentencias internacionales que en estos casos, que ya se han dado, donde, es decir, alguien dice, lo cual no significa que lo que diga sea cierto, dice que prefiere hablar en su lengua materna porque se va a poder expresar, va a poder matizar y elegir las palabras mejor. En esos casos se debe optar por la lengua que facilita la expresión del pensamiento que se quiere transmitir a los oyentes. Y como ya existen esas sentencias, pues van a evitar. No, aquí, ahí donde está sentado usted, lo defendió precisamente el viernes Javier Ortega Smith Becerra, que dijo, efectivamente, hay precedentes, incluso en el juicio de los etarras, dice que quiere declarar en euskera para defenderse mejor, declare usted en euskera. Se traduce y luego son 25 años de cárcel. Ahora, o sea... Lo que sí quiero decir es, además, Estrasburgo no puede revocar una sentencia española ni de ningún país. No revoca, o sea, no es una instancia en la que pueden decir, bueno, se deja sin efecto y la sentencia queda, en ese caso, digamos, volatilizada del ordenamiento. No, no es así. Es decir, Estrasburgo condena o no condena, estima o no estima. El país más condenado, según mis noticias, no estoy muy seguro, el país más condenado por Estrasburgo ha sido Inglaterra, país democrático donde los haya. No ha hecho caso nunca. No aplica. No aplica. Ellos tienen su sistema, ellos confían en su sistema, ellos se fían de sus tribunales y hacen lo que consideran oportuno hacer. Y Estrasburgo opina, y muy bien, se acata, pero... No Cuando la doctrina Parot se adujo que creo que el más condenado es Gran Bretaña. Después es Francia y luego Alemania. O sea, los que tienen más seguridad en sus jueces. Y a mí no me toca usted una probablemente los más condenados sean Turquía y Rusia. Bueno, sí, ya, pero... Ahora, bueno, hablamos de... Las garantías... El error es que la Audiencia Nacional en pleno decide que salgan todos. No, es que eso fue... Pero sabían que España iba a ser condenada... Pero en un caso. Yo los hubiera mantenido en la cárcel y que me vayan condenando, no pasa nada. Pero lo que sí es cierto, la gente debe saber, insisto que no es propaganda lo que digo, ni es tampoco es el país, quizá porque ha estrenado hace 40 años que estrenó el sistema democrático, etcétera, etcétera, pero es un país que cuando coge el carril de algo realmente se hace intenso. Es decir, España es el país más garantista de toda Europa. O sea, las garantías españolas llegan a estar ya por demás. Excesivas. Por demás. Se alargan los procesos. Exacto, se alargan los procesos, los recursos, no sé. Es decir, espectáculos como, por ejemplo, un país, Estados Unidos, ha habido por un asunto conocidos por todos. Yo cuando vi aquello en España, ni un solo magistrado español, ni uno, en un caso así, si es que las cosas fueron como yo las vi en televisión o como en los medios de comunicación, jamás se hubiese producido una condena, no ya a muerte, si es que ni a un mes de arresto. Es decir, sin embargo, ahí ocurre, ¿no? Es decir, España es muy garantista. Y Estrasburgo dudo que pueda en algún momento decir nada. En cuanto a la calificación, si es robo, hurto, apropiación indebida, rebelión, sedición, malversación, Estrasburgo no tiene capacidad ninguna porque en la Declaración de Derechos Humanos no están los tipos penales, están las garantías, los métodos, las maneras de juzgar, con el derecho a la defensa, contradicción, publicidad, inmediación, es decir, todo este tipo de y desde luego aquí se cumplen, no es que se cumpla, es que se sobredimensionan y por lo tanto lo dudo mucho. ¿Que lo intentarán? Por supuesto. Y de ahí esos conflictos, esas tensiones que quiere provocar el tribunal para que el tribunal pierda los estribos, que no los va a perder, y por lo tanto tome una decisión precipitada, irritada, que les dé pie para acudir y continuar el espectáculo en Estrasburgo, pero no lo van a conseguir. Yo creo que no lo van a conseguir porque el Tribunal Supremo lo conozco y desde luego conozco a todos sus miembros y están sobre la silla del caballo con los estribos bien colocados y bien dominados. Bueno, hay pregunta de Paco, hay muchas preguntas de los oyentes, pero Paco Maruenda tenía la calificación. Al final hemos llegado a un momento donde el juez instructor se ha mantenido firme en la calificación de rebelión.
La Fiscalía se ha mantenido firme también en rebelión. La Abogacía del Estado, bueno, yo no lo critico porque están al servicio del gobierno, por tanto es lamentable. Pero hay que recordar el aspecto heroico del señor que se negó a firmar contra su conciencia en un acto, el más grave que se puede cometer, ilegal, que se negó. Lo apartaron y, bueno, pero eso habla muy en su favor. Yo nunca hubiera firmado soy abogado del Estado, si lo hubiera sido, no hubiera firmado, que me aparten y ya está. Pero bueno, lo firmó la abogada general, esa abogada general ahora. Pero ya el gesto, está en su derecho, el gesto dice, bueno, pero el que quedó bien, el honrado es el que... A mí me repugna conceptualmente, que conste, ¿no? Para que se me entienda, pero sí que la abogada general del Estado, que es un cargo político, le dan la orden, o dimites o la cumples, ¿no? Y lo firmas, ¿no? Pero yo me refería a la calificación de tipos, ¿no? Sí, pero quiero aclarar una cosa. Este señor que hizo eso es heroico, porque este señor es el abogado del Estado, jefe, que dirige y que es el responsable de todos los procesos penales de España en los que la abogacía del Estado interviene. Que un señor así, que está sometido al principio de jerarquía, que depende de la administración pública y que depende de cierto modo del gobierno, diga, esto yo no lo firmo porque esto es ilegal, eso lo hace solamente una persona de una decencia absoluta, digna de admiración. Yo lo conozco porque le he visto intervenir en la Sala Segunda, en una ocasión en que yo intervine también como abogado en un recurso de casación, y lo he visto intervenir en otros muchos procesos. Es un hombre de un enorme prestigio. Pues le han obligado a dimitir y con él su equipo, es decir, realmente se ha sacrificado en aras de la legalidad, es decir, es un hombre verdaderamente admirable. Yo porque no tenía su teléfono, si no hubiese mandado un mensaje de felicitación. Esto no lo hace todo el mundo, él sí, y por tanto lo que ha demostrado es que ese señor dentro de la abogacía del Estado es un hombre de un sentido de la legalidad y de la honradez absoluta, ¿no? Absoluta. Bueno, yo no digo que el siguiente que venga y que firme lo que le manda, pero es que un abogado del Estado debe calificar, por eso es el abogado del Estado jefe de los temas penales, porque se confía en que sus criterios jurídicos son los correctos. Son de Estado. Son exactamente. Y ahora, si al gobierno no le gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero desde luego este hombre se comportó de una manera impecable. Yo tengo que decirlo públicamente porque es de justicia. Bueno, ¿cómo se llama este? Edmundo. Sí, pues se va extendiendo la idea como el mundo dantes. O sea, Has tenido oportunidad de ver un poco de los tipos, ¿no? Rebelión, conspiración, sedición. Ellos dicen que ni siquiera hizo una sedición, sino que simplemente era una reunión amable y agradable, etcétera. La República. Y se va extendiendo un poco la idea de una solución entre sedición y rebelión, pues conspiración para la rebelión, ¿no? Todo esto, si está bien armado... No, vamos a ver, yo lo que sí debo hacer por prudencia, ¿no? Obviamente, porque he sido magistrado de la Sala Segunda, yo no me debo abstener de hacer calificaciones en este momento. No, es que no debo hacerlo porque no soy miembro de la Sala Segunda, por lo tanto yo no soy quien para dar las lecciones a la Sala Segunda de cómo se deben calificar las cosas. Es seguro que como lo calificarán perfectamente. Otra cosa es que yo hace 10 años, cuando nada de esto había ocurrido todavía, pero yo sencillamente por el conocimiento de la historia de España, ¿no? Porque se veía venir. Claro, se veía venir. Y yo hice un repaso del ordenamiento jurídico y dije, si esto ocurriera en la hipótesis de que ocurra, ¿cómo está el ordenamiento jurídico preparado para hacer frente a esta situación? Y entonces fue cuando dije que el delito de rebelión, al introducir la exigencia de la violencia, introducía un elemento condicionante muy, muy riguroso, que no contenía el de la República, mejor dicho, tenía dos: la rebelión propia, con violencia, y la rebelión impropia, donde se castigaba con penas altísimas, de hasta, si no recuerdo mal, hasta 30 años o 20, los que indujeran o procuraran la separación de parte del territorio nacional fuera de las vías legales. De las vías legales. Claro. Y ahí la declaración de guerra que hace Alejandro con la Rusia en el 34. Entonces fue lo que dije, Dios, si un día ocurre esto, y lo único que mantuve en su día es, si no hay ningún comportamiento callejero de alzamiento, ningún movimiento de masas, pero todos los días se desayunara al Parlamento de Cataluña, todos los días, proclamando mediante votación la independencia de Cataluña, eso es jurídicamente la nada, cero. O sea, no hay ninguna respuesta. Estaría el ridículo, porque todos los días podrían declarar la independencia sin consecuencias, cosa que hubiera ocurrido si hubiera tenido consecuencias en la República. Eso fue lo que dije, pero yo entonces me estaba refiriendo a algo que todavía no había sucedido y que eran predicciones de futuro.
además hace 10 años no había 17.000 elementos armados como los mozos de escuadra que en lugar de colaborando con el golpe, en lugar de reprimirlo, como había ordenado el juez. Y colaborando con la violencia efectiva en las calles. Pero eso ha venido después. Y lo que sí quiero decir es que lo que califique la sala segunda será la calificación correcta, sin duda, sin la más mínima duda, y por lo tanto ahí yo ni entro ni salgo por prudencia y porque además... Bueno, una cosa, ¿por dónde van los oyentes? Porque es curioso. Estamos ante un asunto en que la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, tiene su opinión y además quiere, apetece la justicia. Primero, porque somos españoles, porque venimos de ahí, porque nadie es más que nadie, etcétera, el mejor alcalde del rey, en fin, esta tradición, que es una tradición profundísimamente arraigada en los españoles, más que en cualquier país. Eso que decían la democracia frailuna en broma, hay que reivindicarla en serio. Es decir, realmente esa idea católica de que la justicia, como el hombre tiene una dignidad, como hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene que ser preservada y por lo tanto no debe ser menospreciado entre los jueces, sino tratado en igualdad, eso está absolutamente anclado en el sentir popular, en gente que sepa o no sepa de derecho, que a veces es mejor no saber para confiar en la justicia. Pero, ¿por dónde van hoy los oyentes? Pues ellos precisamente quieren saber y no perderse en las cuestiones técnicas, así que aprovechan a plantear también sus dudas sobre el juicio a los golpistas y la independencia del Poder Judicial. Después de la pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con esas preguntas de los oyentes y que Adolfo Prego, al que se le entiende todo, esto es una cosa extraordinaria, tiene que venir periódicamente, pues se le entiende todo. Es un placer. Bueno, es que no es fácil, ¿eh? Yo he entrevistado a algún juez, a algún fiscal, y tras terminar la pregunta y la respuesta, ya por la respuesta dudaba de mi pregunta. Digo, pero realmente, en fin, pero afortunadamente a Adolfo Prego se le entiende todo, habla en español. Gracias. Bueno, vamos con esas preguntas de los oyentes. Sí, decía que hay cuestiones técnicas, pero también políticas. Por ejemplo, en una de ellas le preguntan qué le parece que Ortega Smith, que ejerce la acusación popular, hiciera declaraciones ayer a las puertas del Supremo. Y ahora resulta que Vox no puede ejercer la acusación popular contra los culpables del golpe de Estado. Y resulta que es una indecencia que Santiago Abascal intente sacar rédito político. Si usted cree que los magistrados del Supremo van a tener ese complejo instalado en todos los estratos de la sociedad española. En caso de que sean condenados, ¿en qué cárceles van a cumplir condena? ¿En las catalanas o en cualquiera del resto de España? ¿Cómo cree que puede afectar un previsible cambio de gobierno al desarrollo del juicio? Bueno, vamos por partes. Lo último, es que a lo mejor hoy o mañana se convocan elecciones. Esto afecta al juicio y el cambio de gobierno, que según las encuestas se puede producir, ¿afecta en algo al juicio? Legalmente no afecta en nada, absolutamente en nada. Ni la convocatoria de elecciones está prevista en la ley de enjuiciamiento criminal como una circunstancia que determine una resolución que pueda fundarse en un determinado precepto. Cuando haya elecciones, entonces... No, otra cosa es que por prudencia acuerde el presidente suspender temporalmente, como puede acordarlo pues por otras razones. Pero vamos, en principio no tiene que afectar. Si él considera que afecta a la buena marcha del proceso o no quiere que se produzcan contaminaciones de opinión pública, de debate político, que acaben mojando un tribunal que está impermeabilizado frente a las presiones políticas, eso es otra cosa distinta. Ya sería una suspensión por razones de utilidad y de ventaja hacia con relación a la credibilidad del tribunal, pero no es una consecuencia legalmente necesaria de un presupuesto que ocurra. Será una conveniencia que el tribunal decidirá en su momento por razones de conveniencia para la credibilidad del propio juicio, pero nada más. Pero no hay en principio ninguna razón legal que exija eso. La acusación popular, sí, lo que planteaban. Bueno, es que se planteó hace 2 años y medio, cuando es que Vox ni existía en las encuestas. Claro, estamos en una situación complicada. A mí es que me sorprende que esto surja con relación a Vox, cuando yo estoy acostumbrado a ver macrocausas todos los días en España, donde son acusaciones populares, el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida, en el tema de Ausbach.
y bueno, esto se ha visto siempre con normalidad. Es decir, o existe o no existe la acción popular. La acción popular nació en 1812 en la Constitución de la primera Constitución de Cádiz. Bueno, la verdad es que nació por y para que el pueblo pudiese acusar en determinados en delitos. Luego se extendió, y esto es una particularidad del ordenamiento jurídico español. Ahora, que sea Vox, yo no sé, este debate se habría producido si en vez de Vox hubiera sido el PSOE, el Partido Popular o Ciudadanos, pues seguramente no. Yo creo que esto no es un debate que tenga relación con la acusación popular en cuanto tal, sino con el contenido de esta acusación popular. Habría sido el PSOE, ¿verdad? Entonces no habría habido golpe. Lo que pasa es que decir que esto politiza es absurdo, porque vamos a ver, lo más despolitizado es la abogacía del Estado, que es del Estado, no la abogacía del gobierno. Y sin embargo, hete aquí que en esta ocasión el abogado del Estado, jefe de los procesos penales, fue destituido o se le obligó a dimitir o fue eliminado por un criterio de contenido político de no negarse a firmar una calificación con la que no estaba de acuerdo. Eso sí es politizar la justicia, porque eso es colocar a una de las partes, que es el abogado del Estado, en una posición determinada, jurídica, que viene ordenada desde el gobierno. Que yo sepa, ni Vox recibe órdenes del gobierno, es decir, es un partido, es una organización legal y por lo tanto se constituye en parte como puede la asociación de vecinos de Moratalaz. Es decir, pero todos los días está ocurriendo nadie lo ha en hecho, España. lo ha hecho Vox. Claro, lo hizo claro. Cuando no era, eso, repito, cuando no era Vox. Sí. A mí, por eso digo que no me parece ni bien ni mal, ni creo que politice. Lo que sí es politizar esto es intentar utilizar estos argumentos con Vox cuando no se ha utilizado nunca. Ni con Podemos, ni con Izquierda Unida, con ningún partido político. Y mira que ha habido acusaciones populares de partidos, el ayuntamiento de Fulanes, la diputación de Perenganes. Es decir, siempre ha habido acusaciones. Podrá parecer bien o mal, pero desde luego ahora es cuando por primera vez se produce la interrogación de esto es bueno, esto es malo. Pues podía haber pensado antes, ¿no? Bueno, en todo caso son las 10, no sabemos lo que va a pasar ahora, nos va a contar Ketty Garat lo último de lo último. ¿Qué le parece, don Adolfo? Y esto no es un atraco, sino que como esto va a durarse unos 3 meses, 4 meses, quizás hasta el verano, ¿no? Mayo, si todo van, hasta el verano. Antes de agosto, antes de julio lo que estaría. ¿Qué le parece si cada mes quedamos aquí y repasamos cómo va el juicio? Hombre, yo encantado de la vida, siempre y cuando yo, por respeto, insisto, y por no interferir... No, como hoy, si usted se ha cuidado religiosamente de no... Yo lo que quiero que quede claro es una cosa, vale, todo lo que diga el Tribunal Supremo, yo digo amén. Es más, si usted dice amén, yo estoy dispuesto a decir así sea, o sea, amén, pero porque mucha gente sí que necesita información creíble, porque va a haber un bombardeo en el peor sentido durante todo este tiempo. Por lo que comentaba antes, que es que en el 23F no había ningún medio golpista y ahora son todos impunistas. Y claro, eso es una cosa que obliga, digamos, a la gente con criterio, no solo político, de opinión, sino técnico, explicar qué pasa o qué puede pasar. Es un fenómeno inaudito, que estemos hablando de un golpismo que prácticamente ayer copaba las televisiones, las posiciones partidarias, simpatizantes, cuando no cómplices de los golpistas que estaban siendo juzgados. Bueno, quedamos en que una vez al mes, don Adolfo, quedamos un día que a usted le venga bien. Y repasamos cómo va el asunto, porque se van a producir, sobre todo en medios de opinión, no tanto lo propiamente jurídico, que eso sí que parece claro que está armado y va a funcionar como un reloj. El problema es cómo ven el reloj los espectadores. Y si cae la bola o no cae la bola. Bien. Quiero aclarar que cuando yo digo amén no es por subordinación ni por jerarquía, es porque tengo sinceramente la absoluta confianza de que lo que decida merece decir amén. Es decir, es que confío plenamente en el Tribunal Supremo, y lo digo públicamente porque es la pura realidad. Me ha arrastrado incluso esa confianza que es muy rara. Pero muy bien, me gusta. Muchas gracias, don Adolfo. Muchísimas gracias. Bueno, casi lo mismo que con Adolfo Prego, confiamos en la información de Ketty Garat. Pues, pero Ketty muy pocas veces se equivoca y está en el Congreso de los Diputados siguiendo la sesión sobre los presupuestos y hay información sobre esa posible convocatoria electoral. Te escucha, Ketty.
Con muchísima intensidad. Muy buenos días, Federico. Buenos días a todos. Muchísima intensidad, que es con la que han retomado los corrillos 12 horas después de que se concluyera el pleno ayer a las 9 de la noche, a vueltas con esa comparecencia. Hay división y mucha rumorología en torno a esa comparecencia del presidente, en la que haría un anuncio. Esto es lo que dicen algunas fuentes en las próximas horas. Lo que nos confirman a esta casa, Federico, es que hoy el presidente va a hacer una declaración. Va a hablar al término del pleno, al término de esa votación que podría llegar antes de lo esperado, al mediodía de esta jornada, pero que no esperemos hoy la fecha de las elecciones, sino solo una declaración de intenciones, un reconocimiento de que la legislatura sea corta y una declaración de intenciones que podría llegar como muchísimo a reconocer que habrá elecciones en primavera. Dicen estas fuentes que las prisas son malas consejeras y apuntan al jueves o al viernes, incluso que sea el propio presidente quien comparezca el próximo viernes tras el Consejo de Ministros, anunciando, entre otras cosas, la exhumación de Francisco Franco. Y atención, porque también hay otras día cuestiones. Le caerá un rayo encima, lo fulminará. Hay información también de última hora en referencia a la mesa del Congreso que se ha reunido esta mañana y que demuestra de forma palmaria que el Gobierno ya está pensando en elecciones, previsiblemente el 28 de abril, y que desde luego ya no quiere que se aprueben los presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Porque el PSOE ha votado junto a PP y junto a Ciudadanos que se rechace la votación por separado de las enmiendas a los presupuestos. ¿Esto qué implica? Pues básicamente que lo que ha hecho el PSOE es evitar salvar los presupuestos y evitar facilitar una votación por separado que garantizaría que hoy no se tumbaran los presupuestos y que no salieran adelante ninguna de las 6 enmiendas que han presentado a la totalidad PP, Ciudadanos, Esquerra, PDeCAT, Foro Asturias y Coalición Canaria. Nos cuenta Micaela Navarro, la vicepresidenta segunda del Congreso, que no hay ninguna intención oculta, que esto solo responde a que se siga haciendo como se ha hecho siempre hasta ahora en el debate de totalidad. Bueno, Ketty, pues hoy el presidente ha tenido el gesto de reconocer el calendario. Hoy va a reconocer que existe el calendario, que existen días, meses, años. Esto traducido al lenguaje de Celaá puede llevarnos a terrenos ignotos de la metafísica, y que en cualquier momento, probablemente el viernes, ya apartará a Celaá, como ya la apartó la vicepresidenta, y entonces, además de reconocer el calendario, reconocerá las fechas. Y engañará otra vez a la gente diciendo que va a sacar a Franco cuando no lo va a sacar, porque bueno, no puede. Lo que se va a anunciar es el inicio de la tramitación del expediente. Que llevaban iniciándolo, casi un año. A mí me encantaría... Cada vez que lo anuncia cae un ministro. Pero que conste, llevan Federico, 9. Que a mí me gustaría que se produjera para ver cómo se hace el protocolo de un jefe de Estado, pues un jefe de Estado reconocido por Naciones Unidas, que sale del Valle de los Caídos con la Guardia Militar, general laureado, llega al cementerio, a la Almudena, a la catedral, y ahí es enterrado, ¿no? Es decir, me parece es que espectacular, quieren ¿no? Que sea en la Almudena. Pero es que no puede. No, ya pero es que además le tiene que rendir honores, es decir, pero porque además, es que eso está ¿a quién se le ocurre con lo mal que se les ha dado siempre aquí Franco tienes a un magistrado brillante y además lo digo de corazón porque es así, tu trayectoria te avala, y es una ley de caso único. Este hombre está armando todo un procedimiento que se lo van a cargar en el Constitucional, vamos, porque es una ley de caso único, todo el conjunto, y además deja a Primo de Rivera allí, lo cual está muy... Es todo como de chiflados, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿eso acaba regular o no acaba? No acaba. Yo creo que no acabará. Sí. Es decir, los muertos seguirán donde tienen que estar y los vivos por ahí. ¿No? Yo creo que sí. Es una especie primero políticamente y después morirá también, como todos nosotros. Espero que después de una larga vida morirán todos y seguirá Franco. Yo creo que es una obsesión. Había una solución, ¿eh? No la des, Paco, no ayudemos al mal. No, te lo digo porque... Es que la familia quiera. No, hay una solución que no necesitas a la familia. Porque además te va a gustar. Y para acabar el tema, si estos no fueran unos cafres, lo dejas en una capilla lateral, la dejas cerrada y ya está. Mira, lo mejor son es unos dejarlo cafres donde está. Lo mejor es Nuguel Anzulé, al presidente del gobierno con el estrés, seguro que se le cae el pelo. Además, ya ayer vi que a pesar de que él tiene un poco crin más que pelo, pero ya empezamos a ralear. Sí, estos son los disgustos. Nuguel Anzulé, el Polinesia, nuestro champú favorito. Se lo vamos a enviar al presidente del gobierno, claro que sí, para evitar esos problemas que tiene. Fíjate, hoy vamos a saludar a la farmacia de Ginés de Haro, en Pozuelo de Alarcón, en la calle San Juan de la Cruz número 5, porque allí tienen todos los productos de Nuguel Anzulé, incluido el champú Polinesia que le recomendamos al presidente. Ginés de Haro, qué nombre tan Pero tú fíjate, Marqués de Sánchez, porque yo lo valgo.
Sí. No, además en el original es because it's me. Sí. Es así. El que se ve como maravilloso. Que se pasea como si fuera un modelo de Calvin Klein. Ha perdido la residencia fiscal, creo que hoy, porque ya ha estado más días fuera de España que dentro. Sí. Como los tenistas defraudadores. Y ya va a tener, lo que no sé dónde va a declarar Begoña, el sueldo de King Africa. No sabe Begoña. Porque lo va a tener que declarar en Andorra o en Ghana. Sí. Ese secreto de Estado. Todo secreto de Estado. Utilizar el helicóptero. Me contaba un amigo de Sánchez, dice, te equivocas en tu análisis. Lo del helicóptero es para demostrarle al suegro que él es el que manda. Es marcar... Ahora, claro. De sentirse menospreciado, etcétera, porque era el guapo, concejal, tal, pero no era nadie. Y de golpe, porque a mí me llamaba la atención, yo nunca iría en helicóptero a la boda de mi cuñado, es que no se me ocurriría, me parece, ¿sabes? Como excéntrico, ¿no? Te vas en además te vas en el coche oficial ahí, que son muy cómodos, estás tranquilamente leyendo, durmiendo, viendo una serie, escuchando la radio, lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, ¿por qué en helicóptero? Para que se vea de que él es el que manda. Bueno, vamos rápidamente, una pausita. Una pausa y continuamos. Y luego podemos seguir, vale, Rosa, tenemos una pareja nueva que va a ser tremenda. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.